El general nos reúne y nos dice, bueno muchachos, ustedes ya saben qué es lo que ha pasado el día de ayer, la situación es esta, vamos a prepararnos para una eventual operación. Decides enrolarte en el ejército en un periodo en el cual el país estaba sumido quizás en su hora más oscura desde la guerra con Chile. Justamente por eso, porque el país estaba convulsionado, y yo quería ser parte de la solución. Aquel que no conoce a su país no lo va a amar, y si no lo vas a amar, no lo vas a defender. Y me preocupa que esta generación no vaya a defender a su país porque no lo ama, porque no lo conoce. Llegamos a un nivel de entrenamiento tal de que la precisión era 100%. 17 de diciembre de 1996, 14 terroristas liderados por Néstor Serpa Cartolini, un líder dentro del movimiento revolucionario Túpac Amaru, toman la embajada de Japón. Imagínense esas personas que han estado ahí, 72 rehenes que han pasado 126 días de su vida con temor constante, sus familias, el país, la tensión, la presión internacional. Y finalmente ustedes son los que van a tener que canalizar toda esa presión, porque de ustedes va a depender que esa espera haya valido la pena o no. Teníamos que rescatar, cueste lo que cueste. Tenemos que rescatar la unidad del país y esas 72 personas que eran inocentes. Cueste lo que cueste. Antes de bajar al túnel, y digo, Dios mío, solo te pido que esta operación salga bien. Y si no sale bien, a mí no me saques vivo de la residencia. Y si tiene que ser así, despídeme mi familia. Que sea tu voluntad. Queridos amigos, ¿cómo están? Soy Miklos Lucas y quiero darles la bienvenida a una edición realmente especial de Piensa Más. Hoy vamos a abordar un tema que toca la fibra de todos los peruanos, sobre todo de los peruanos que somos patriotas, que amamos a nuestro país, que lo queremos libre de violencia, que somos agradecidos con nuestros héroes. En esta semana donde se conmemora, ¿no?, el 29º aniversario de la toma de la embajada de Rennes, ¿no?, en la embajada de Japón. Y hoy me acompaña un héroe nacional. Estoy hablando ni más ni menos que del capitán Alex Segura, comando Chavín de Huántar. Y quiero resaltar esto, no es ex comando. Ellos nunca dejan de ser comandos. Comando Chavín de Huántar. Alex, es un honor y una alegría tenerte aquí en este programa y conmemorando un evento tan importante en la historia de nuestro país. Muchas gracias por la invitación, Miklos. Sí, bueno, el honor es para mí. Espero pues a la altura de las circunstancias en esta fecha tan conmemorativa, ¿no? Bueno, ya estuviste a la altura de las circunstancias, en circunstancias mucho más complejas que estas, así que creo que eso no va a ser ningún problema para ti. Y quiero darle un poco de contexto a la gente, sobre todo gente también que nos ve de afuera, ¿no? No solamente nos ven en Perú, nos ven en el extranjero. El 17 de diciembre del año 96, tengo entendido, se realiza la toma de la embajada de Japón por parte del movimiento terrorista, el MRTA, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, que era un movimiento de corte socialista liderado en ese momento por dos terroristas, hay que decir las cosas como son, Víctor Polay y otros dirigentes como Peter Cárdenas, ¿no? Y se diferenciaban un poco de Sendero Luminoso porque ellos eran marxistas, leninistas, pero guevaristas, mientras que Sendero Luminoso era un marxismo-leninismo maoísta, era más rural, mucho más violento. Ellos el MRTA trataba de presentarse como una opción más civilizada, ¿no?, pero también querían instaurar un gobierno socialista y toman el nombre de un personaje muy importante en la historia del Perú, que fue Túpac Amaru. Así que este movimiento, en el 17 de diciembre de 1996, toma la embajada de Japón. En ese momento se estaba brindando una ceremonia, una fiesta en honor al cumpleaños del emperador en ese momento, y el embajador japonés era Morihisa Aoki. Y había muchos invitados, eran como 600 políticos, empresarios, académicos, ¿no? Y en ese momento ingresan, toman la embajada 14 terroristas del MRTA y ahí empieza el calvario. Es sobre eso de lo que vamos a hablar. Ese es el evento que pone inicio a este programa. Pero antes de entrar a esos detalles, quiero saber un poco más de ti, Alex. ¿Quién eres? Cuéntanos un poco y después cómo llegas, ¿no?, a formar parte de las Fuerzas Armadas y finalmente del comando. Bueno, yo soy un peruano más, orgulloso de haber nacido en este país. Ingresé a la escuela militar por vocación de servicio. O sea, mi sueño desde niño siempre fue ser militar. Y desde muy niño era muy amante de mi patria. Recuerdo que cuando tenía 5 años, estaba en el kinder todavía, en el nido.
todos los lunes se izaba en el pabellón nacional, ¿no? Y yo quería izar el pabellón nacional todos los lunes. Y cuando no me escogían, alguna vez lo hicieron, yo lloraba, porque quería hacerlo, quería elevar la bandera. Entonces el sentimiento patriótico para mí empezó desde muy chico. Ya en el colegio quise ser militar, me disfrazaba de soldado en las escenificaciones. Y ya en secundaria me picó el bichito de otra profesión que también tiene que ver mucho con la ecuación de servicio. Era el sacerdocio. Qué interesante. Sí. Yo era acólito, me acuerdo, estaba integrado a un grupo de alumnos, amigos, que íbamos a hacer obras de bien social, íbamos al Hogar de la Paz, a alimentar a los enfermos, a llevar algo de alegría, a ayudar a las madres, a las monjas que estaban ahí. Y me picó el bichito de sacerdocio, o sea, y el sacerdocio, como mucha gente piensa, o mucha gente no piensa de esta manera, el sacerdocio y el militar y la milicia son semejantes, porque ambos tienen que ver con una entrega absoluta de la vida, ambos es absoluta vocación de servicio, ambos dejan muchas cosas de lado para poder servir a los demás. Entonces no hay mucha diferencia entre estas dos profesiones, por así decirlo. Claro, ya antes de salir del colegio ya me ganó el tema de militar, postulé en la escuela militar, terminé en el año 91 como oficial del ejército, en el año 94 postulé a la escuela de comandos, hice mi curso de comandos, muy duro, terminé en septiembre del 94, inmediatamente fui a zona de emergencia a combatir a Sendero de la Libertad en el Frente Guayaga. Me tocó en el 95 participar de las operaciones del CENEPA, en conflicto con el Ecuador, de manera activa, justamente porque éramos una compañía especial de comandos que tenía experiencia de combate en selva. Luego vine a Lima a hacer un curso y en el año 97, pues, 96 pasa lo de la residencia. Yo recuerdo que ese 17 de diciembre yo trabajaba en una unidad de fuerzas especiales, un batallón de comandos, y me había salido. Y en la noche me entero de esta situación. Entonces, como yo trabajaba en una gran unidad que era la Reserva Estratégica de la Nación, yo dije, no, pues mejor voy a dormir al cuartel, no vaya a ser que pase algo en la noche y llamen a la gente, entonces mejor voy al cuartel a dormir. Claro. Pero no tengo que irme de mi casa, que yo vivía frente al aeropuerto, hasta Chorrillos, imagínate, ¿verdad? Claro. Mejor me voy al cuartel a dormir. Al día siguiente no me llamaron, dormí en el cuartel, al día siguiente estaba de guardia, y a las 10 de la mañana más o menos me llama un teniente, yo era teniente, un teniente que no era comando, y se acerca a la guardia, y me dice, Alex, he venido a relevarte. ¿Por qué? Están llamando a todos los comandos a batallón de comando 19. Y efectivamente, pues, ¿no? Nos reunimos, allí empieza todo el tema. Y empieza, el general nos reúne y nos dice, bueno, muchachos, ustedes ya saben qué es lo que ha pasado el día de ayer. La situación es esta, vamos a prepararnos para una eventual operación. Voy a dejarla ahí, porque vamos a prepararnos para una eventual operación. Es decir, al día anterior, hacia el día después de la toma, ya ustedes ya estaban, vamos a decir, convocados para cualquier eventualidad. Al día siguiente. Al día siguiente. Vamos a dejar ese, es un detalle importante, pero quiero resaltar otra cosa. Esta vocación de servicio, no todo el mundo la tiene, ¿no? Esta vocación de entregar incluso la vida, ¿no? por un bien superior. Eso es lo primero, entonces eso destaca el tipo de persona que eres. Eres una buena persona. Yo creo que eso es importante. Lo segundo que quiero destacar es que decides enrolarte en el ejército en un periodo en el cual el país está sumido quizás en su hora más oscura desde la guerra con Chile, que fue entre la década de los 80, ¿no? Entre 1980, en mayo, de hecho, empiezan los atentados terroristas en Chuschi, el famoso... El 17 de mayo. El 17 de mayo en fecha electoral, ¿no? Sí, claro. Eran elecciones presidenciales y hasta fines de los 90, inicio del 2000, ahora unos remanentes en el Brain, pero vamos a decir que fue 80s y 90s, dos décadas muy, muy terribles. duras. ¿Por qué tú entras al ejército sabiendo las condiciones en las que se encontraba el país? Porque era altamente probable que te mandaran a combatirlos, como lo hicieron, te mandaron al Guayaga, y esta posibilidad de perder la vida.
Fue justamente por eso, porque el país estaba convulsionado. O sea, vivíamos una época muy difícil, muy complicada. No podías salir a la calle libremente y saber, a ciencia cierta, si ibas a regresar o no. O sea, y yo quería ser parte de la solución. Yo sabía lo que estaba pasando, se escuchaba las noticias. ¿Qué te decían tus padres al respecto? ¿Qué te decía tu madre? Mis padres no querían. O sea, una madre. No querían, no, o sea, de ninguna manera. Pero era mi deseo. Tu vocación. Yo quería, era mi vocación. No, yo quiero ser militar, yo quiero ser militar. Y recuerdo que la primera no ingresé. Y caí en depresión, ¿no? O sea, caí en depresión, llegué a mi casa, me encerré. Y eso que había pasado todos mis exámenes muy bien. Me encerré en el baño ya en mi casa y no quería hablar con nadie. Estuve mucho tiempo así un poquito deprimido, pero hay un momento donde me sacudí y dije, bueno, ya pasó, o sea, me prepararé para otro año. Y todo ese año tuve mi año sabático, no hice nada en realidad, pero llegó diciembre y me comencé a preparar. O sea, eras un caviar. Sí, un vago. más o menos, viví de mis padres. O sea, un caviar. 17 años. Ajá. Y dije, bueno, ya toca. Entonces agarré, diciembre, me preparé. Yo le quería demostrar a mis padres que con mi preparación del colegio yo podía entrar tranquilamente a la escuela militar. Y así fue. Entonces me preparé en diciembre, fui a comprar mi prospecto, postulé, di mis exámenes, pasé, e ingresé. Ingresé en muy buen puesto, recuerden, ingresé en el puesto 23 muy bien. Sí, miles de postulantes. Claro. Y ya pues ya estaba feliz, ya estaba en lo que quería. Y justamente como te decía, yo quería ser parte de esto, quería ser parte de la solución del problema que tenía el país tan grave, ¿no? Efectivamente. Entonces eres un buen peruano y un peruano comprometido con el bienestar de tu gente, de tu patria. Eres un peruano que en estos tiempos de estar sintiéndose bastante mal, ¿no? Producto de esta cesión de soberanía, cómo literalmente prostituyen los símbolos patrios, cómo regalan la soberanía del país. Vamos a entrar a eso también, pero quiero que vaya generando un poco de espíritu, de combate en esta conversación. Me dices que entras al ejército y después te preparas como comando. Aquí hay otro tema que creo que es importante que no se toca, lo que implica ser comando. No es que, bueno, yo quiero ser comando y aquí está tu chapita, pasa, ¿no? Empiezas a disparar. ¿Qué significa? ¿Qué procesos tiene que pasar un peruano como tú que quiera ser comando? ¿Cuál es el entrenamiento? Explícanos un poco cuánto duró y qué aprendiste de toda esa experiencia. Bueno, primero tienes que querer serlo. Primero tienes que querer ser comando y estar dispuesto a afrontar todos los retos que se te van a poner delante. Quiero que me comente esos retos, porque son bastante intensos. El comando se prepara no solamente físicamente, sino tácticamente y mentalmente, psicológicamente. Es muy importante la preparación psicológica para poder superar todo. Muchos dicen, y es cierto, porque yo lo he vivido, la mente domina el cuerpo. Hay momentos donde en el curso de comando donde tus exigencias físicas son tales que uno piensa que ya no va a poder soportar. Pero en el momento dado, tu fuerza mental se sobrepone a tu cansancio físico. ¿Se podría hablar también de una fuerza espiritual? También, ¿sí? Por supuesto. Es decir, tú que has estado en estas situaciones tan extremas, de entrenamientos extremos, de situaciones reales extremas, tú podrías dar fe desde tu perspectiva que trascendemos el concepto de mente y cuerpo y que hay un elemento espiritual en nosotros. También, por supuesto, claro que sí. Definitivamente estos elementos mental y espiritual son mucho más fuertes que el físico. ¿Y cómo, en qué situaciones o en qué circunstancias tú pudiste experimentar eso? Por ejemplo, me imagino los entrenamientos. La primera, o sea, hay una situación cuando tú ingresas a la escuela de comandos, antes de ingresar a la escuela de comandos, tu última prueba son 3 días de terror. O sea, así se llama. Sí, la última prueba. O sea, si tú pasas los exámenes médicos, psicológicos, físicos y todo lo demás que tenga que ver para la escuela de comandos, llegas a la prueba de los 3 días de terror, es porque si tú pasas 3 días de terror, puedes hacer el curso. Sí. Okay. Y son 3 días de terror realmente porque no te dejan dormir, te llenan de gases, te tienen al borde psicológicamente. Como por ejemplo, no te dejaban dormir, ¿qué hacían? Ibas a la cuadra a descansar, o sea, supuestamente descansar, te echabas en la cama y de pronto entraban y te metían gases en las explosiones.
te sacaban en la madrugada de la cama a correr, a meterte al agua, a rampar y así toda la noche. ¿Y te restringían comida, ese tipo de cosas? ¿Te restringían comida? Te daban la comida, pero te daban segundos para terminarla. O sea, lo que pasa es que mucha gente puede decir que abusivos. No, pero es que una situación real, en una guerra externa, que es para lo que nos preparan los militares, en una situación real, esas van a ser las cosas mínimas que te puede pasar. Entonces uno tiene que estar preparado para afrontar esas situaciones. Si tú no las vives antes, tú en el momento real que te sucede no la vas a poder soportar. No vas a saber de qué se trata. Te molestan con ruidos, me imagino. Te golpean. Es hostigamiento total, absoluto y las 24 horas del día. Tal es así, mira, que ya una vez ingresé a la escuela de comandos, mi segunda semana, las primeras semanas se llaman semanas de endurecimiento. Okay. Masajes, me imagino, sí, sushi. Tranquilito. Así. Entonces, la segunda semana, 8 días estuve sin dormir. Y a mí, si alguien me lo cuenta, yo no lo creería. Pero yo lo he vivido. Entonces, sí lo creo. Entonces, por eso te digo que la mente domina el cuerpo. Sí, eso 8 días, claro, no días parado, ¿no? Si me permites, yo lo que más tiempo he pasado sin dormir ha sido 2 días y medio, ¿no? Y yo puedo decir, y seguramente en tu caso mucho más extremo, que los sentidos vamos a decir, se potencian. Es como que cualquier sonido te molesta, sí. La luz te molesta, todo te molesta, todo es una sensibilidad muy, muy grande a todo lo que te rodea. Y ahí te mantienen en actividad constante. O sea, no te dan tiempo para siquiera pestañear. No duermes. Entonces te están dando instrucción y si te ven parpadeando, agua. ¿Cuántos entraron y cuántos terminaron? Nosotros postulamos, creo que alrededor de 200, posiblemente. Entramos, creo que 50 y nos dábamos 35. Perfecto, o sea, una selección bastante intensa. Y la experiencia, desde el momento en que postulaste al momento en que saliste, ¿cómo cambias tú como persona? Alex Segura, pre-entrenamiento y post-entrenamiento y graduación, es otra cosa. Claro, es otra cosa. En el aspecto técnico y táctico, estás más preparado, te sientes más preparado, te sientes más seguro de las cosas que haces, que decides, y te vuelves un poquito más frío. ¿No? Más frío. Sí, más frío, porque ves cosas realmente estresantes. Las ves y convives con esas cosas estresantes. Y te repito, el entrenamiento es simplemente lo que tú tienes que llegar a dominar para que cuando sucedan las cosas reales, tú puedas pasarla tranquilo y puedas sobreponerte a cualquier situación de estrés que puedas vivir en el momento. O sea, es simplemente un ensayo a lo que pueda venir después, real. Efectivamente, que es una situación mucho que sería que estar más compleja. Completamente preparado para eso. Mucha gente me pregunta, por ejemplo, ¿y ustedes no han seguido un tratamiento post-operación, posguerra, los traumas de guerra? Y claro, pero nuestra preparación o nuestra cura, por así decirlo, no es después de la operación, sino antes. O sea, los vacunan durante el entrenamiento. O sea, tu preparación radica y viene de antes. O sea, tú tienes que estar preparado para soportar esas situaciones de estrés. No es que pase la situación de estrés y después haces un tratamiento. No. Claro. Tú te preparas antes, vas al evento y tranquilamente lo puedes soportar y no tienes ningún problema. Y un comentario entonces, porque claro, sales considerando tu vocación inicial, ¿no? Tu vocación de servicio público, desde el ejército, desde el sacerdocio, que fue una posibilidad, es decir, eres un buen hombre, un hombre de fe, un hombre disciplinado, un hombre entregado, un hombre curtido después del entrenamiento. Me imagino que debe ser, y esto es un comentario un paréntesis simplemente, y ahí retomamos la conversación, debe ser muy duro para ti observar a las generaciones actuales. Sí. Con confianza, vamos, suéltate que este programa todos te queremos. Así que... Sí, la verdad que veo poco interés. ¿Qué sientes cuando ves a los adolescentes, a los jovencitos? Poco menos, por algo se le dice generación de cristal. No todos, obviamente, ¿no? Pero hay un gran número de adolescentes y jóvenes que han crecido sin
sin autoridad, sin disciplina, sin responsabilidad, sin motivaciones. ¿Qué siente un hombre como tú frente a esto? Me preocupa la indiferencia, ¿no? Me preocupa la indiferencia, me preocupa el poco interés que tienen ellos en conocer la historia de su país. Me preocupa que ahora tienen, o sea, es bueno que tengan todo a la mano ahorita, pero es que todo lo que tienen a la mano ahorita, en estos momentos, las facilidades que tienen con la tecnología y todo lo demás, fue gracias, y el vivir en paz y en tranquilidad fue gracias a personas que anteriormente a ellos vivieron y sacrificaron su tiempo, dejaron lágrimas, sudor, sangre, y muchos dejaron sus vidas. Sus vidas. Entonces, hubo una generación, que es la nuestra, que se las fajó, que no tuvo las comodidades de ahora, sino al contrario, vivió momentos muy complicados con el terrorismo, y lo único que pensábamos era sacar al país de esta garra, de este flagelo, para dejarle a la generación que viene un país en paz y en tranquilidad, que es lo que ahora están gozando. Efectivamente. Entonces, por un mínimo digamos, de conciencia, no de agradecimiento, de conciencia, esta generación debe enterarse de lo que pasó. El país anteriormente, la historia reciente, hace 30, 40 años, ¿no? ¿Qué pasó? Porque yo siempre digo, aquel que no conoce a su país, no lo va a amar. Y si no lo vas a amar, no lo vas a defender. Y me preocupa que esta generación no vaya a defender a su país porque no lo ama, porque no lo conoce. Efectivamente. Entonces, tenemos una responsabilidad muy seria y muy grande nosotros. No hablo del Estado, nosotros como peruanos, como individuos, como ciudadanos, transmitir la historia a las nuevas generaciones. Yo se lo voy a hacer a mi hijo, por ejemplo. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Exacto. De hecho, eso es lo que estamos haciendo acá. Y quiero ir un parte porque, claro, podemos asignar la responsabilidad a los jóvenes, a los adolescentes, ¿no? Pero si uno es más crítico aún, los responsables no solamente son ellos, son quienes los educaron, ¿no? Y aquí vamos a entrar a un grupúsculo de gente, a una horda de gente despreciable, ¿no? Yo por eso te lo digo, esto es una opinión personal, yo desprecio profundamente a lo que en el Perú se conoce como los caviares. Los desprecio intensamente. Son gente mala, son gente ambiciosa, gente que busca dividir, que triunfa pisando cabezas ajenas. Esa gente es la que ha tenido gran responsabilidad en que las generaciones actuales, desde las escuelas, desde las universidades, cambiando completamente la verdad, lo que realmente ocurrió, escribiendo mitos e historias, no historia, historias de ficción, ¿no? Lanzando acusaciones sin sustento, la cantidad de plata que se generó alrededor del discurso de los derechos humanos, que realmente volvió a muchísima gente de la noche a la mañana portentos económicos. A esta gente hay que denunciarla y nunca hay que bajar los brazos, y parte de la intención de este programa va a ser también exponer a esta gentuza. Vuelvo entonces, Alex, a la historia. Se toma la embajada, los llaman a ustedes, les dicen al día siguiente, es decir, 18 de diciembre de 1996, ustedes ya están en alerta. ¿Qué es lo que pasa desde la unidad de comandos? ¿Cómo se desarrollan estos eventos? Llegamos al batallón de comandos, el general nos habla y comenzamos a organizarnos. La fuerza de intervención en base a dos grupos de asalto. Los grupos de asalto eran conformados por oficiales comandos, gente de la especialidad de comando. Una cosita, los comandos pueden ser no solamente el ejército, hay de la marina, hay de la fuerza aérea, la policía también me imagino que tiene comandos. La policía, ahora, el único comando de la policía era Benedicto Jiménez Vaca. Ah, el Benedicto, mira, interesante. Ahora en estos últimos tiempos, estos últimos años, creo que ya han entrado algunos policías. Perfecto, solamente eso, sigue, por favor. También hay marinos, a mi promoción tengo 3 marinos, 2 de la FAP y el resto del ejército, ¿no? Comenzamos a prepararnos, a organizar la fuerza para una posible intervención. No es que íbamos a ejecutar la operación de todas maneras, una posible ejecución de una operación militar. Y la organización se hacía en base a estos grupos de asalto, ¿no? Los comandos nos organizamos en grupos y en equipos y comenzamos ya teníamos los planos de la residencia y comenzamos a hacer trazos en una pista ahí en la Brigada de Fuerzas Especiales,
simulando la infraestructura y las divisiones de las paredes en la casa. Comenzábamos a caminar, a correr, viendo tiempos, no podíamos hacer tiro en ese momento, íbamos a otras locaciones a hacer tiro real. Y luego nos prestaron tabiquería de Indesi y levantamos las paredes, pero de madera. Un poquito más real para ver. Una especie de protorréplica de la embajada. Más o menos así. Mientras, en enero ya comenzaron a construir la réplica. ¿No? Y nosotros íbamos a diferentes locaciones para hacer tiro. Un polígono de tiro, nos íbamos a la Herradura, íbamos al Colegio Militar Leoncio Prado. Había un pabellón que se llamaba La Siberia, lo destruimos a punta de explosiones y disparos, de verdad, fue increíble, íbamos a cada rato. Ya no existe, obviamente, ese pabellón. Y la réplica comenzó a construirse, y comenzamos a construir la réplica, el primer piso y el segundo piso de manera paralela, simultánea. O sea, no esperábamos terminar el primer piso para hacer el segundo piso, sino ambos pisos a la vez, en diferentes sitios, para que entrenen ambos grupos de asalto, porque uno estaba encargado del primer piso y el otro del segundo piso. Había que entrenar de forma simultánea. Y ahí ya pudimos hacer tiro real en una locación que era similar o sea, igualita, mejor dicho, a la residencia del embajador de Japón. Llegamos a un nivel de entrenamiento tal de que la precisión era 100%. O sea, tú me ponías un globo rojo en medio de 5 globos amarillos, entraba a una habitación, disparaba y le daba el globo rojo. O sea, teníamos que llegar a ese nivel. Claro. Y comenzamos a entrenar para bajar los tiempos. ¿Cuántas horas entrenaban? Entrenaban mañana, noche, tarde, o sea, madrugada. El entrenamiento era su día de entrenamiento. Momento, todos los días. ¿Los levantaban en las madrugadas también de repente? Salíamos era integral el entrenamiento. Salíamos a correr, hacíamos natación en aguas profundas. ¿Recordaste tus épocas de entrenamiento para graduarte de comando? Claro. Hacíamos natación en el mar, a aguas profundas. Nadábamos 2 kilómetros de ida y vuelta. Hacíamos aeróbicos. O sea, era integral. Por suerte que les tocó verano. Porque imagínate que en invierno ahí sí el mar también ¿no? se pone peor. Son detallitos. Quiero hacer un poco de cronología para entrar en paralelo a lo que tú estás diciendo. Entonces, 17 de diciembre de 1996, 14 terroristas liderados por Néstor Serpa Cartolini, un líder dentro del movimiento revolucionario Tupac Amaru, toman la embajada de Japón, 600. Al día siguiente empiezan a liberarse algunos rehenes ¿no? mujeres, ancianos, ¿no? Empiezan a ser liberados, unos enfermos, vamos a decir, más en estado de salud más precario. Y hay algunos personajillos ahí que la izquierda en este país y la caberada han tratado de elevar al rango de líderes. Quiero mencionar a 3, por favor, que quiero que me des tu opinión. Alejandro Celestino Toledo Manrique, hoy preso por corrupción. Javier Díez-Canseco, ¿no? Hoy es un patricio de la democracia. Quiero que por favor nos des su real perfil. Y Francisco Dandy Sagasti, expresidente de la República del Perú, que es ¿no? venerado por un sector de esos que van a tomarse su café moca ahí en el Starbucks de San Isidro. Quiero que vayamos con Alejandro Celestino. ¿Qué pasó con Alejandro? Eran ellos también parte de los rehenes. Claro, eran parte de los rehenes, y los rehenes salieron el primer día, salieron mujeres y gente de servicio, la primera noche. Porque me han contado los rehenes, te voy a contar una anécdota de Toledo, ¿no? Para que veas la calidad de persona que este señor, si se puede llamar señor. Todos los días llevaban alimentación a los rehenes en sus tuppers. Y contadito, pues eran 72, por decirte, 100 rehenes, 100 tuppers. Y una vez hubo un rehén que le faltaba su rancho, su racionamiento. Y comenzaron a ver los rehenes que por qué faltaba, si estaba completo. Y Toledo se había comido 2 raciones. No le importó que el otro se quedara sin comer y se comió su ración. Eso me pareció a mí, cuando me lo conté, dije, ¿es en serio? Es en serio. Hemos sabido cosas peores. Y solamente para la gente que está afuera, Alejandro Toledo Manrique fue presidente de la República entre 2001 y 2006. Ahora preso por corrupción por el caso Odebrecht, entre otras cositas. Entre otras cositas, ¿no? Entre otras perlas. Por favor. Entonces, cuando me contaron, la verdad que no lo podía creer. Pero en fin, eso pasó. Y Toledo, cuando sale, porque él sale con Díez-Canseco justamente, él sale porque le pide a Serpa salir
a condición, a cambio de que él les lea un comunicado al gobierno peruano de parte del MRTA. Es un comunicado para la prensa, para la de prensa los terroristas al gobierno peruano. Al gobierno. O sea, déjame salir, yo te leo el comunicado y te van a hacer caso por la saga. Sale por eso. Díaz-Canseco, que sale por él, aparentemente sale por eso, pero yo me he dado cuenta de que, o sea, yo sé que Díaz-Canseco tenía una afinidad muy grande con el MRTA por Pola y Campos. O sea, eran íntimos los... Vamos a dejar de lado a Alejandro Celestino, ¿no? Hoy ahí preso por corrupción. Y vamos a Javier Díaz-Canseco. Hay un sector acá, sobre todo de unos cuantos perdidos ahí en la academia, en la Católica, estos jovencitos, ¿no? Que han sido, ¿no? Que les han hecho un dry cleaning en su cabeza, que sienten que Díaz-Canseco pues, fue realmente un patricio de la democracia en el Perú. ¿Quién fue Javier Díaz-Canseco? Díaz-Canseco fue una persona muy ligada a la izquierda y al movimiento profesional Tupac Amaru. Radical. Radical. Totalmente. Radical, totalmente. Y es de la calaña, de Hugo Blanco, de esos izquierdistas radicales. Que Hugo Blanco fue un terrorista que en la década de los 60 mató policías. Y después los quería civiles, levantar. Efectivamente, ¿no? Díaz-Canseco de la misma calaña. Claro. Y era muy cercano a Pola. Pola lo nombra en su libro de Revolución en los Andes. Ahora vamos a hablar de eso. Un libro que escribió en 2013, ¿no? O sea, años atrás. Entonces, la salida de Javier Díaz-Canseco va por ahí. Por la afinidad. Por la afinidad del MRTA. Mi brother, o sea, amigo mío, por favor. Amigo mío, mis amigos no los puedo tener secuestrados. Vaya usted a su casa. Es de los nuestros. Claro, es de los nuestros. Que sí. Vaya a hacer proselitismo afuera. Ya no está con nosotros. No está con ellos, ya mejor dicho. Claro. Pero ese fue Javier Díaz-Canseco. Y Javier Díaz-Canseco gracioso porque era un comunista, pero así radical, ¿no? Yo me acuerdo de las intervenciones que tenía en el Parlamento, totalmente desaforado, malcriado, un tipo realmente de última categoría. Sí. Y después lo agarran a este comunista con un tema de un escándalo de compra de acciones de Bacus. O sea, era un comunista que compraba acciones. Si esta gente realmente es de lo peor, así que... Dice una cosa de eso. Díaz-Canseco, por favor, no nos vendan humo. Y vamos al úlimo. Francisco Dandy Sagasti. Un admirador de terroristas, ¿no? Por favor, cuéntame. Admirador de terroristas. Es expresidente de la República. ¿Es cierto esta historia que se cuenta de que él le pidió un autógrafo? Él sale con un cartón de una caja de agua con la firma de Serpa Cartolina. Feliz. O sea, yo no entiendo cómo... O sea, uno pide autógrafo a quien admira. Exactamente. ¿No? A quien admira, a quien puede ser una especie de ejemplo. Cualidades positivas. Por supuesto. Que te motive, que te inspire a hacer algo mejor. Te inspire. Pero este señor le pide un autógrafo a Ernesto Serpa Cartolina, semejante terrorista, líder de un movimiento revolucionario Tupac Amaru, el segundo grupo terrorista más sanguinario del país, y sale feliz con la firma de Serpa Cartolina. Él dice que era una evidencia de que estuvo... secuestrado. No saben qué decir, ¿no? Son mitómanos. Nos quiere agarrar de todo. Y Alex, antes de continuar ya con los relatos, ¿qué era el MRTA? Porque, ¿cuáles eran las acciones? ¿Eran menos violentos que Sendero? ¿Cuál era su modus operandi? Tenían las famosas cárceles, ¿no? Del pueblo, secuestraban. El MRTA nace de la unión del MIR y del APRA Rebelde, ¿no? Y se funda en el 82. En mayo del 82 se funda. Y ellos querían aparentar una especie de guerrilla, porque como tú bien dices, eran guevaristas, pero lo sanguinario era igual de sanguinario que Sendero. Por ahí se puede decir que Sendero era un poco más sanguinario porque se veían muchas cosas, digamos, eran más visibles sus acciones. Claro, los senderistas eran unos salvajes. Sí, eran más visibles. Con el campesinado. Mataban perros y todo lo demás. Mataban gente en la plaza. No se salvaba a nadie. Los campesinos eran niños, ancianos, mujeres embarazadas. Y el MRTA en un principio lo que quería era marcar diferencias con Senderos sobre este tipo de eventos sanguinarios, ¿no? Pero luego fueron tan sanguinarios como ellos. Ellos, para poder mantener sus acciones de armas, se financiaban con las cárceles del pueblo. Los secuestros. Así es. Los secuestros. Secuestraban empresarios con dinero, ¿no? Y los metían a huecos de 1.5 por 1.5 metros. Y abajo. Metidos. Y si le daban comida, era pan y agua.
Y si salían vivos de esa cárcel, esos agujeros, morían a las pocas semanas de haber salido. Y salían con 50 kilos menos. Claro. O sea, eso, ellos dicen que el motivo de su lucha era para establecer una vida más justa en el mundo y proteger al ser humano. ¿Cómo vas a proteger al ser humano teniendo las cárceles del pueblo? Un caso muy antes de entrar a la pausa, el caso del empresario David Bayón, ¿no? Que era un hombre grande, era un hombre que pesaba más de 100 kilos y cuando lo encuentran ya muerto, ¿no? Con 40 kilos, totalmente. Lo tenían ahí, no se podía mover. 40 kilos. Eso fue el movimiento revolucionario Tupac Amaru, eso fue Serpa Cartolini, Polay, Peter Cárdenas. A esa gente Sagasti le pidió autógrafos. Voy a hacer una pequeña cronología también, porque esto es importante y después complementamos con la experiencia que has tenido tú, Alex. Entonces, se libera gente, entre ellos la mamá de Fujimori. La mamá de Fujimori, el presidente Fujimori. Salió ahí la sacan de ahí, ¿no? Sí, y la hermana. Y la hermana, Rosa. ¿No? Porque si hubiesen sabido, imagínense, ¿no? Al presidente lo hubiesen chantajeado con... Bueno, entonces en diciembre obviamente hay un periodo de tensión, una Navidad terrible para toda esa gente, para el país en general que andaba, ¿no? Siguiendo este tema en vilo. Y Fujimori... el presidente Alberto Fujimori empieza a hacer gestiones tanto en el interior del país como en el extranjero. En el extranjero va a tener 3 viajes importantes. En enero viaja a Cuba a reunirse con Fidel Castro y de lo que obtiene esa reunión con Fidel Castro es que Castro no avala las acciones del MRTA y eso es una victoria política para Fujimori, ¿no? Porque internacionalmente el líder comunista, castrista, no avala. Él dice, bueno, negocien la paz, pero no avala las acciones del movimiento revolucionario Tupac Amaru. En febrero viaja a Canadá, ¿no? A visitar al primer ministro Jean Chrétien. En ese momento había un rehén que era funcionario de la embajada canadiense que estaba presente entre los rehenes. Y en marzo visita al primer ministro japonés Ryutaro Hashimoto en Tokio. Y esta fue una reunión bastante tensa. Sí. Fue tensa. Si me permite lo cierro y después ¿Por qué fue tensa? Porque Hashimoto, y me vas a confirmar, mi querido Alex, Hashimoto le dice que no haya ni un solo muerto. Eso es territorio de Japón. Nosotros incluso no autorizamos intervención militar. Y Fujimori sabía, en ese momento Japón era gran contribuyente, era donante de un país que está críticamente, ¿no? En términos económicos destruido, en infraestructura estábamos muy mal y el Japón era un gobierno de soporte del Perú. Y con esas condiciones vuelve Fujimori y empieza a establecer esta ronda de negociaciones, ¿no? Con el cardenal Cipriani, que era arzobispo de Ayacucho, la Cruz Roja Internacional, delegados de Japón y Canadá, esa era la comisión de garantes, y empiezan a negociar, liderados principalmente por el cardenal Cipriani y estos miembros de la Cruz Roja. Esto va a ocurrir entre enero y marzo. Alex, por favor, quería dar este preámbulo para que tú lo complementes con tu experiencia. Sí, efectivamente, Fujimori comenzó a hacer un periplo por el mundo para buscar una solución pacífica. Es cierto, la solución pacífica se estaba buscando, esa salida. Pero estaba el plan de contingencia que era la solución militar, para eso nos estábamos entrenando. Si fallaba la solución pacífica, estábamos en nosotros. Y Fujimori, en su afán de querer buscar una solución pacífica a esta crisis, comienza a visitar presidentes de diferentes países. Cuba, se fue a Santo Domingo, se fue a Canadá, se fue a Estados Unidos, claro. Estuvo reunidos con Bill Clinton, con Fidel Castro. Fidel Castro, si bien es cierto no avalaba las acciones del MRTA, le dio una salida. Le dijo, ok, bueno, que vengan acá, yo los recibo. ¿Verdad? Efectivamente. Yo los recibo. Fujimori dice, pero sería bueno, le dice Fidel, que le envíes una carta a Serpa, le dice Fujimori, para que él realmente sepa que lo vas a recibir. Y Fidel Castro le hace la carta a Serpa. Serpa la lee, pero no la respuesta, y no acepta la condición de irse a Cuba con todo su comando terrorista. Es cierto que Ryutaro Hashimoto, como primer ministro japonés, no quería que haya una intervención militar. A ellos les interesaba priorizar la vida de sus conciudadanos. Así es. O sea, de ninguna manera una operación militar, y menos en mi territorio, porque esa es la residencia del embajador japonés, es territorio japonés. Entonces Fujimori estaba con las manos atadas en ese momento. ¿Okay? No podía entrar en conflicto con el Japón. Y la acepta, pero en la reunión de Toronto, en Canadá, se reúne con Ryutaro Hashimoto. También, efectivamente. Se reúne con Ryutaro Hashimoto.
Y fue en esa reunión que fue el punto clave, el punto de inflexión, donde Fujimori prácticamente le saca el sí a Ryutaro Hashimoto. Porque Fujimori le dice, ok, de acuerdo, vamos a optar por la opción, vamos a optar por la salida pacífica, vamos a hacer todo lo posible por que esta solución sea sin uso de armas, vamos a garantizar la vida de todos los rehenes. Pero si el MRTA no me garantiza a mí la vida de los rehenes, de un solo rehén, yo empleo de la fuerza. Ok, pero si está en peligro la vida de los rehenes. Entonces, ese fue el sí de Ryutaro Hashimoto para Fujimori. Así lo interpretó Fujimori. Entonces, cuando el MRTA se niega a que los rehenes que estaban mal de salud sean atendidos, para Fujimori eso era poner en riesgo la vida de los rehenes. En Japón ya no pudo hacer nada. Después de la operación dijo, por si acaso estaba en peligro la vida de los rehenes, tuve que echar mano de la solución militar. Así es. Porque ya no había manera de la solución pacífica. Y sí es cierto porque hubo muchas reuniones con esta comisión de garantes que estaba conformada por el arzobispo de Ayacucho, Juan Luis Cipriani, el embajador de Canadá, Anthony Vince, que fue rehén, Michel Minning, que fue rehén, el representante de la Cruz Roja, el representante del gobierno era Domingo Palermo, y el representante del gobierno japonés era Teresuke Terada. Que es otro personaje. Sí, otro personaje. Él era un diplomático japonés que lo había enviado al gobierno japonés para integrar esta comisión de garantes. Ajá. Entonces eran 5 los miembros de esta comisión de garantes que se reunían permanentemente con Rolly Rojas y una vez con Serpa. Para buscar una solución pacífica. Rojas era un lugarteniente, era un segundo. Rolly Rojas era el segundo del MRTA. Serpa no iba a las reuniones para no exponerse él. Claro, lo mandaba. Lo enviaba a Rolly Rojas. Pero en todas las reuniones la intransigencia del MRTA pues era notoria. No querían dar su brazo a torcer para nada. Y el gobierno tampoco. Entonces no había visos de una solución pacífica. Se empantanan entonces las conversaciones, se dilatan. Y ahí yo creo que ya, porque hay que decirlo, la historia también le trata de quitar mérito al presidente Fujimori, y hay que decir que Fujimori lideró, Fujimori toma la decisión política. Lideró políticamente esto. Que fue lo más importante, porque si no hubiera decisión política, nada de esto se hubiera realizado. Efectivamente, así que ojo, reivindicar al chino Alberto Fujimori en esta toma, porque tuvo una, vamos a decir, una influencia directa sobre lo que ocurrió. ¿Cuándo se toma la decisión entonces para empezar a construir, ¿no?, los túneles? Porque me dijiste que habían construido réplicas y ya tenían seguramente los planos con detalles. Hacen, creo, una réplica mucho más elaborada, ¿no? Casi una copia de la embajada, casi exacta. Pequeños detalles al interior, pero casi exacta. ¿Y cuándo empiezan a construir ya los túneles y a ustedes les dicen, ¿saben qué? Esta va a haber un desenlace militar, prepárense? Los túneles comienzan a construirse en enero. En enero. Y ahí empiezan, en los edificios aledaños empiezan a poner música claro, a todo volumen para que no escucharan. Para simular un poco lo que podía escucharse abajo de la tierra, se pusieron parlantes gigantes con música a altísimo volumen, pobres vecinos que estaban ahí. Sí, realmente. Pero era ensordecedora la música, era necesaria. En enero se comienzan y sale la idea de los túneles, era una opción más de cómo, porque nosotros teníamos un problema dentro del planeamiento, ¿no? Entrenábamos todos los días y todos los días en general el coronel Williams entonces nos reunía, nos sentados en el piso y nos decía, muchachos, muy bien, las informaciones del día de ayer y del día de hoy son estas, Serpa movió los rehenes del cuarto tal a cuarto tal, ha dicho algo que la prensa esto, o sea, nos decía lo que había pasado el día anterior. ¿Cómo logran esa conexión? Porque había dentro, finalmente quedan un poco más de 70 rehenes, ¿no? 72. ¿Y cómo se comunican con algunos rehenes? Porque ellos juegan un rol fundamental también en la comunicación. Sí, fundamental. ¿Cómo se logra ese contacto? Pietri, que era rehén, era un hombre de la Marina de Guerra, preparado en inteligencia, y él estaba seguro y sabía de que de alguna u otra manera las Fuerzas Armadas iban a buscar conexión con el interior de la residencia, entablarlo con una comunicación. Y un comandante Fernández del ejército, que también era rehén, era edecán del presidente del Congreso, Joy Guay. Él tenía un Viper, antes usaban los Viper, ¿no? Claro. Recordarás. Y los Viper, y los terroristas quitaron
vipers y celulares a todos los rehenes, pero a él se lo guardó en sus partes íntimas y conservó el viper por si acaso lo llegaran a necesitar. Entonces, Gianpietri le hablaba a todo lo que tenía en la casa, le hablaba a cuadros, le hablaba a termos, le hablaba a sofás, le hablaba a cortinas, porque él sabía que en algún lado íbamos a intentar meter un micrófono. Exactamente. Entonces la gente, los otros rehenes lo creían ya loco, pues decían, le habla a la pared, le habla a la cruz, le está tocando el encierro, ¿no? Y en una de esas dice, si me están escuchando, tóqueme la cucaracha. Y al día siguiente, la cucaracha. Imagínate, qué increíble. Me están escuchando. Me están escuchando. Entonces, él sabía que lo estaban escuchando y creo que por él mismo también fue que se entera de que tenían un viper abonado tal. El servicio de inteligencia llega al operador de telefonía y infiltra a un auxiliar de inteligencia operativo para que envíe las comunicaciones a ese viper. ¿No? Porque no podía hacerlo, se podía filtrar la información. Entonces, este auxiliar de inteligencia enviaba la comunicación que el servicio de inteligencia le decía que le envía al viper y tenía comunicación, o sea, recibían la comunicación y Gianpietri la lanzaba. O sea, había comunicación de ida y vuelta. Mira. O sea, recibían el mensaje por el viper de afuera y desde adentro Gianpietri lanzaba. Esa ya era una ventaja estratégica decisiva, claro, porque aparte de la réplica, el entrenamiento, ya ustedes básicamente tenían ojos dentro de la embajada. Así es. Entonces el tema de los túneles, que fue imprescindible, fue nosotros teníamos un problema, como te decía, de cómo llegar a nuestros puntos de aplicación. Claro. Por decirte, mi equipo, al Alfa 3, yo entré por la puerta principal. ¿Cómo llego a la puerta principal? Cuando se ven las explosiones, claro, tú estabas en esa. Sí. ¿Cómo llego a la puerta principal sin que me detecten los terroristas, la policía, que estaba en todo alrededor, y los periodistas? Claro, que era una plaga, me imagino, todo el rato. ¿Cómo llegar? O sea, ese era otro problema. ¿Cómo nos infiltramos? ¿Cómo llegamos a otro punto de aplicación? Y hubieron muchas lluvia ideas. Bajamos en paracaídas, de noche, de madrugada, altas alturas, bajas alturas, aperturamos abajo, bajamos en parapente, entramos violentamente con un portatropas blindado, así de forma violenta, y por ahí alguien dijo túneles. Creo que por esa fecha se habían escapado de Maranguita unos chicos por túneles. Túneles, ok. El coronel anotó. Y en el planeamiento se decidieron por los túneles. Y claro, trajeron incluso mineros para que cavaran los túneles con silencio. O sea, hay todo un proceso de ingeniería y de estrategia muy fuerte. Y aquí quiero hacer mención también a otro elemento despreciable del país, que es la República. Se decía, había rumores, pero la gente no estaba al tanto de lo que estaba pasando, ¿no? Y ahí sale esa nefasta portada de este diario repugnante, que es una vergüenza para el país, que es La República, que tiene que explicarnos cómo obtuvieron Canal 4, cómo de la noche a la mañana se hicieron, gracias a Toledo precisamente, ¿no? Cómo juntaron riqueza sus propietarios, ¿no? Páguenle a sus trabajadores también, muchachos. ¿Qué pasa con esa portada? Es una portada nefasta que dice, el túnel sí existe. Exacto. ¿Cómo lo recibieron ustedes? Bueno, este pasquín lo saca tal cual lo dices tú, ¿no? El túnel sí existe. Cierto es que Serpa tenía sospechas. Claro. Porque había escuchado, sentía seguramente, ¿no? Pero la República se lo confirma. Se lo confirma. O sea, es un acto de traición a la patria. Totalmente, punto. Porque exponía la vida de los rehenes, exponía a nosotros, nos exponían nuestras vidas, la operación en sí y al país. Porque recordemos que, si bien es cierto, habían 72 rehenes secuestrados, no eran los únicos secuestrados, ¿eh? Estábamos secuestrados todo el país. Claro. La dignidad del país estaba en juego. Y la viabilidad también del país, porque teníamos al gobierno de Japón, que parece una exageración, pero... La presión de Japón... Bueno, Japón era un país que nos había apoyado mucho. La dignidad del país estaba en juego y eso, esta portada ponía en peligro todas esas cosas. ¿Qué sientes tú como peruano frente a un acto como el de la República? Cuando es una portada así, honestamente, ¿qué es lo que te nace? ¿Estamos exagerando al expresar estas emociones? No. Yo me sentí muy indignado, con mucha rabia,
impotencia de no poder hacer algo en ese momento. Pero ¿cómo es la vida? Mira, de esa amenaza nosotros la convertimos en una oportunidad. Porque cuando Serpa confirma, o mejor dicho, la República le confirma a Serpa mediante esta portada, 7 de marzo del 97, lo que hace Serpa es, ok, quieren entrar por acá abajo, ¿no? Quieren entrar por acá abajo, a rescatar a los rehenes, ya, todos los rehenes en el primer piso, del segundo piso. Entonces nos deja, el primer piso nos deja despejadito, libre, despejadito, para nosotros poder accionar y no dañar a los rehenes, que era nuestra principal preocupación. Claro, efectivamente. Entonces podíamos reventar los pisos. Terminó siendo un error. Sí, de claro. ellos. Por eso te digo, convertimos la amenaza en una oportunidad para nosotros. Entonces le sacamos la vuelta al tema. Que eso no quita de que la intención de traición existió. Claro. De la República, el diario de Toledo, Claro, el diario de Díez Canseco, el diario del Dandy Sagasti, el diario de Gorriti, de todas estas ONG de derechos humanos. Esa es la República. Tengan, ¿no? Para que lo recuerden bien. Hasta ahora sí. Hasta ahora sí. Es un pasquín, ¿no? pasquín Sirve de para quinta. envolver cosas ¿no? Desechos orgánicos. Alex, entonces empiezan ustedes con los preparativos. Me imagino que la tensión va aumentando, aparece esta portada nefasta y les avisan, ¿no? Gracias a esta comunicación que tenían con el vicealmirante Gianpietri, que tenían una rutina los terroristas, ¿no? Que jugaban fulbito. Por favor, entraron en una rutina para liberar tensiones porque ya mucho tiempo se mantenían... Claro, encerrados. Ellos también estaban secuestrados. Claro, obvio. Y habían mujeres, 2 mujeres entre los 14 terroristas, y había gente que le reclamaba a Serpa, ya pues tú me dijiste que esto iba a durar poco, y ya mira cuánto tiempo ha pasado. Entonces ellos mismos estaban ya entrando en un tema de estrés. Y de rebeldía dentro de Sí, ¿no? y habían... Y Serpa, me imagino, habrá estado con la cabeza sumamente complicada porque, por un lado, habían estos chicos que le decían, tú no dijiste, quiero ver a mi familia, ya íbamos a tener plata, Claro. y no hay nada. Pero por otro lado le decía, tenemos que matar a los rehenes, le decía el otro más sanguinario, hay que matar a rehenes para que la gente del Estado, del gobierno, ceda. Y Serpa estaba entre esas dos posiciones. Pero él sabía también de que se hacía eso, era su fin. Claro. Era su fin. Entonces, para liberar esas tensiones, comenzaron a jugar fulbito en la sala y el comedor, con una pelota de trapo que ellos mismos hacían. Y ustedes ya en la réplica de la embajada ya más o menos... Ya estábamos, ya habíamos entrenado muy bien, ya era abril, perdón. Ya habíamos ensayado mucho, Claro. ya teníamos las cosas más claras, el plan había sido muy afinado. Meticuloso. Sí, todos los días se modificaba el plan porque el plan se ejecuta de acuerdo a las informaciones que va recibiendo, ¿no? La inteligencia que te van proporcionando. Se llega a un punto donde se opera de manera automática ya casi, ¿no? Es como que claro, ya sabes. Sí, claro, pero hay situaciones que tú tienes que no controlas dentro de la ejecución de la operación. O sea, lo ideal en una ejecución de la operación es que se haga de acuerdo a lo que planeaste. Pero eso es imposible porque siempre hay cositas que saltan, que tú no controlas, pero tienes que estar preparado y capacitado. Imprevistos, efectivamente. Para poder solucionar cosas de momento. O sea, echar mano a soluciones alternas frente a problemas alternos. ¿Cuándo les dicen? Señores, el día esta 19 fecha es... de abril Ajá. no sabíamos fecha. No sabían fecha. No. Ok. El día 19 de abril nos reúnen en el Coliseo de la División de Fuerzas Especiales en ese momento. A la fuerza, pensamos que era un entrenamiento más. Nos reúnen y llega el comandante general del ejército, general Hermosa. Y nos dice, señores, se pone en ejecución el plan de operaciones. Upa. A partir de estos momentos, ya nadie se va a sus cuarteles, nadie se va, porque la gente cuando no entrenaba se iba a trabajar normal y regresaba cuando lo llamaban. Y cero comunicación con nadie. Ya, la infiltración va a ser a partir de la medianoche de hoy, sábado para domingo. Y los grupos de asalto, como te digo, pues la fuerza está integrada por 5 grupos. 140 eran en total, 140 más o menos por 5 grupos. Pero el grupo de asalto era los que íbamos a hacer la acción sobre el objetivo. Los que íbamos a entrar a la residencia, a la casa en sí, éramos cerca de 78, 80 comandos. Grupo Alfa, 4 equipos de 10. Grupo Delta, 4 equipos de 10. Entonces, el resto no había problemas. El resto era grupo de apoyo, grupo de francotiradores que también estaban con nosotros.
el grupo de seguridad, ¿no? El grupo de apoyo de los que llevan extintores, las escaleras, de los paramédicos, los médicos, ¿no? Claro. Entonces, a partir de la medianoche, el día sábado para domingo, comenzamos a infiltrarnos disfrazados de policías en una van de la policía. Nos sacaba de la escuela de comandos o del batallón de comandos y nos trasladaba de grupo de 10 en 10 a la zona de las casas que están a retaguardia de la residencia. Que habíamos alquilado 4 de las 5 que habían. La quinta no quiso alquilarla porque era una señora de edad alemana, no quiso alquilarla, no se lo obligó, pero las otras 4 casas eran nuestras. Cuando llegaba la ambulancia de la policía, se metía a la casa número 4, descendíamos, nos cambiábamos el uniforme, ¿no? Y a partir de esa casa salía el túnel principal, que medía 192 metros, creo. Imagínate. Y de grupo de 10 en 10 llegamos los 80 comandos que íbamos a intervenir a estas casas. Y estuvimos ahí. La infiltración fue del sábado hasta el día lunes. Poco a poco íbamos. Claro. El día domingo hicimos un reconocimiento al túnel. Domingo 20. Domingo 20 hicimos un reconocimiento al túnel. Entramos los equipos. Cada uno sabía en qué salida iba a salir. Habían 4 salidas en ese túnel. Mi salida, por ejemplo, de mi equipo Alfa 3, era la salida número 4, la más próxima a la residencia, porque nosotros entrábamos por la puerta principal. Ya. Hicimos reconocimiento y cuando salimos nos dijeron, a ver, ¿qué falta? ¿Está todo bien? No, mucho ruido al pisar. Y nos pusieron alfombra roja, en todo el túnel. ¿Qué más? Mucho calor abajo. Ya, ventiladores, cada 5 metros, pero los ventiladores no se usaron porque hacía mucho ruido. Entonces preferimos no emplear los ventiladores el mismo día. No voy a hablar. Y eso fue el domingo. El día lunes, el día 21, nos dijeron ya prepararse. Estábamos adentro y nos estuvieron preparando. Dijeron, no, abortamos. Lo que pasa es que para que la operación se dé, tenía que cumplirse 3 condiciones. 3 condiciones. Uno era que de los 14 terroristas, 10 estén jugando fulbito abajo. 10. 2 era que dentro de esos 10 esté Serpa. Y 3 era que la puerta blindada del segundo piso, que era la terraza, que tenía un pestillo por adentro, esté sin seguro. O sea, entonces ahí tenían que trabajar en tándem con los redes. Gianpietri. Con Gianpietri. Gianpietri le había dado esa misión, creo que al ministro Pando, para que abra esa porque nosotros de afuera no podíamos abrirla. Entonces, una vez dadas esas 3 condiciones, recién se ejecutaba la operación. Y eso se da el día martes. Y el día martes... martes 22. Martes 22 de abril. Aquí entramos. Aquí entramos ya. Si me permites. Sí, dale. Martes 22 de abril, estamos hablando de 4 meses, 5 días. 126 días. 126 días en total. Imagínense esas personas que han estado ahí, 72 rehenes que han pasado 126 días de su vida en condiciones lamentables, con temor constante, sus familias, el país, la tensión, la presión internacional. Y finalmente ustedes son los que van a tener que canalizar toda esa presión, porque de ustedes va a depender que esa espera haya valido la pena o no. Y el 22 de abril entonces les dicen, vamos. No voy a entrar ahorita a la parte de la explicación de la operación, porque eso ya se ha hablado un montón, hay videos, hay un montón de testimonios. Quiero ir a la parte del comando. ¿Qué pasa por la cabeza de un comando en una situación como esa? Bueno, ¿cómo sentiste ese momento? El llamado finalmente, porque es, de alguna manera, Alex, es la culminación de todo aquello que soñaste desde niño. Es un momento donde se manifiesta todo aquello que tú deseabas y dices, esta es la oportunidad, quizá la única o la más importante de mi vida, para ¿no? darle propósito a esa vida que siempre he querido, ¿no? ¿Cómo lo sientes tú? Es exactamente como tú dices. Era la culminación de mi sueño. O sea, yo siempre, como te dije, yo entré a la escuela, al ejército, porque quería ser parte de la solución, ¿no? Y me hice comando porque quería estar preparado para poder enfrentarme a los que le hacían daño a mi país. Muchos de los que entramos a Chavín de Huántar, creo que cerca de 30 personas, más 30 comandos, ya habíamos participado en conflictos en CENEPA. Y la mayoría... CENEPA fue el año 95, ¿no? Y la mayoría había tenido también eventos
de armas en la zona de emergencia. Estábamos curtidos en el tema de combate, vamos a decir. Combate. Y sabíamos que si no lo hacíamos nosotros, no lo iba a hacer nadie. O sea, teníamos que estar... Y que en realidad que queríamos que eso pase. Queríamos liberar al país, a esos 72 rehenes, y al país de la garra de este grupo terrorista. Quiero recordar el nombre Comando Chavín de Huántar. ¿Por qué se le pone Comando Chavín de Huántar? Nosotros no sabíamos que se llamaba Chavín de Huántar. ¿No sabían? No. Antes éramos la Patrulla Tenaz. La Patrulla Tenaz, mira. Tenaz. Imagínate y la cómo Operación Nippon 97. Ok, perfecto. La Operación Chavín de Huántar sale después de la operación, cuando Fujimori lee un discurso en la noche, ya después en la residencia, y dice, esta operación denominada Chavín de Huántar, nosotros estábamos en la casa de la ONG atrás, viendo por televisión. Mira. Chavín de Huántar, ¿qué se llama Chavín de Huántar? Bueno, Chavín de Huántar. Vamos entonces de nuevo al momento previo a lo que, ¿no? A lo que pasa por tu cabeza y la acción. Entonces yo estaba, ya queríamos que nos den el sí. Teníamos que rescatar, cueste lo que cueste. Teníamos que rescatar la unidad del país y esas 72 personas que eran inocentes. Cueste lo que cueste. Si te quedas ahí, te quedarás ahí, pero la misión se cumple. Y la misión era rescatar 72 rehenes con vida y restablecer el Estado de Derecho en el país. Y la misión en una operación militar, sobre todo de esta naturaleza, de microcirugía y de fuerzas especiales, es la luz que guía todo tu accionar en la ejecución de la operación. Llegó el momento donde estábamos en el túnel, antes de bajar el túnel, estábamos todos mis compañeros sudando, ya camuflados con el equipo, el armamento, y yo los miraba. Los miraba, me miraban, se miraban entre ellos, y yo pensaba, ¿a cuánto voy a volver a ver? ¿A cuántos volveré a ver? ¿A quiénes volveré a ver? ¿A quiénes voy a volver a abrazar? ¿Me volverán a ver? ¿Nos abrazarán nuevamente? Pero las emociones en ese momento me imagino que se tienen que reprimir y controlar. Entonces, antes de bajar al túnel, yo agarro y dije, ok, me persigno, católico, me persigno, y digo, Dios mío, yo solo te pido que esta operación salga bien. Y si no sale bien, a mí no me saques vivo de la residencia. Y si tiene que ser así, despídeme mi familia. Despídeme mi papá, despídeme mi mamá, despídeme mis hermanos. Esa es tu voluntad. Me persigné y me olvidé de todo. Me olvidé absolutamente de todo lo demás que no sea que lo que tenga que hacer saliendo por el otro lado del túnel. En mi cabeza solamente estaba lo que iba a hacer saliendo del túnel. Ya no había sentimientos, ya lo que venga. Eso es entrenamiento, ¿no? Sí, claro. Eso es entrenamiento. Esa es la parte psicológica, mental. Y espiritual también. Y también, espiritual. Y si tenía que morirme adentro, pues me moría. Pero la misión tenía que cumplirse. Claro. Porque es lo más importante para un comando que ejecuta una operación de esta naturaleza. Lo más importante es la misión. Y la misión es rescatar a todos con vida. Entonces tenemos que hacer las cosas bien. Para eso habíamos ensayado, para eso habíamos entrenado. Y el margen de error era cero. No había margen de error, no podía haber margen de error. Claro. Y entra entonces. Entra la acción. Podríamos irnos un poco a los detalles de la intervención como tal. No quiero entrar tanto a eso, porque me imagino que también es parte de tu fuero privado lo que tú sientes. Simplemente podría pensar que todo empieza a ocurrir muy rápido, ¿no? Es como que todo pasa muy rápido. Uno como que no tiene noción quizás de algunas cosas que están ocurriendo, ¿no? Todo pasa sumamente rápido. Sumamente rápido. Y vamos a hacer fast forward, ahí vamos ¿no? a apoyar seguramente con imágenes. Esto finaliza la operación después de casi 40 minutos aproximadamente. 25 minutos más o menos. La operación estaba diseñada para demorar mucho menos tiempo, pero tuvimos resistencia en el pasadizo del segundo piso. 25 minutos, después de esos 25 minutos, todos los terroristas muertos, todos, pero también mueren 2 comandos, el teniente coronel Juan Valer Sandoval, el capitán Raúl Jiménez y un miembro del Poder Judicial, el vocal Justi. ¿No? Ustedes se enteran obviamente de la muerte de sus colegas después. ¿Qué pasó por tu cabeza? Yo
Yo no podía creerlo. Yo había tenido una experiencia con... Jiménez es mi promoción de colegio, perdón, de escuela militar. Es mi promoción. Había tenido con él una experiencia el día sábado 19 que nos habían reunido y me vino a la memoria esa experiencia. Cuando yo me entero, cuando lo vi a Jiménez, tenía esta parte agujereada porque una granada le había estallado cerca. Sentí un poco de culpa, recuerdo, porque ese día sábado él me pidió, yo era uno de los pocos comandos que tenía celular, ¿no? Me pidió que le prestara mi teléfono para que llamara a su casa y nos envíen desayuno, que ya no íbamos a salir nunca. Yo se lo negué. No, pues ese tiempo costaba muy caro el teléfono, llamada entrante y saliente, ¿no? Claro. Estás loco, le digo, vamos acá al kiosco, comemos un sándwich y una gaseosa y ya, ¿no? Pues no se lo presté. Y cuando yo me entero de la muerte de Jiménez en ese momento, y lo veo luego, yo quería retroceder el tiempo. Y dije, ¿por qué no le presté mi celular? De cosas tan simples, ¿no? Claro. Cosas tan sencillas, pero me dolió tanto la muerte de Jiménez como la de Valer, que yo quería volver a vivir ese momento. Jiménez como Valer eran personas muy bromistas, muy gran sentido del humor, pero ya saber de esas circunstancias que ya no estaban con nosotros era doloroso, ¿no? Pero había sentimientos encontrados, porque por un lado estábamos disfrutando el éxito de la operación y por otro lado la pérdida de dos compañeros tan queridos. Exacto. Y tuvimos 25 heridos también. Uno de ellos se voló la pierna, el pie. Tuvieron que amputarle la pierna. Rodilla para abajo. Algunos se quedaron con los brazos destrozados. O sea, la gente cree que fue una operación limpia y tuvo un costo grande. Y todavía yo leo a veces personas que realmente que no sé dónde tienen el cerebro, que dicen que esto fue un montaje de Fujimori, ¿no? O sea, es absurdo. Vamos ahí, o sea, ni siquiera ya mencionarlos, ¿no? Porque se habló después de ejecuciones extrajudiciales. Gente, realmente, todo esto es, se los digo, todo esto es basura. Hay que decir las cosas como son. Y promovido por gente que no tiene ningún interés en hacer progresar a nuestro país, sino en dividir y lucrar a partir del dolor y la desgracia ajena. Eso hay que dejarlo claro, ¿no? Los gallinazos son ustedes, señores. Es una gran victoria para el país. Está la tristeza que me dices de la partida de tus compañeros, del vocal Justi, pero está la enorme satisfacción del deber cumplido de una operación que tuvo un costo importante, pero que se convirtió en ejemplo. Es una operación que hoy se enseña en todas las escuelas militares del mundo. No es poca cosa. Y yo recuerdo aún al presidente Fujimori leyendo, ¿no? ¿no? Volvemos a lo que tú mencionabas, este comunicado donde señala también la muerte de Valeri y del capitán Jiménez, y Fujimori se quiebra. Era una imagen inédita porque uno siempre veía a Fujimori un tipo muy fuerte, muy seco, muy fuerte, y creo que ese llanto refleja la emoción de todo un país. ¿Qué reflexiones sacas de todo esto? Yo sé que tú has escrito un libro, Memorias de un comando, ¿no? Que los invito a comprar. Ya se agotaron. Se agotaron. Quiero sacar una segunda edición. Que por favor saquen una segunda edición. Es un documento, creo, importante para nuestros jóvenes. Reflexiones finales, Alex. ¿Qué te deja esta experiencia? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que deseas para tu país? Así a modo de reflexión final. A pesar de todas las cosas que nosotros pasamos con este tema de judicial, que nos acusaron de asesinato, nos acusaron de cometer delito de lesa humanidad, que es un absurdo en realidad, porque eso fue un campo de batalla. Nosotros nunca hemos debido salir a la palestra, ¿no? Nunca hemos debido mencionar nuestros nombres, nunca hemos debido mostrarle el rostro, hemos debido permanecer tranquilos en la oscuridad, sin que nadie sepa quiénes somos, porque nunca exigimos ni un reconocimiento siquiera por ese trabajo, ni siquiera las gracias. Nunca siquiera hemos pedido o esperábamos que nos den las gracias, pero tampoco esperábamos que nos llamen asesinos, ¿no? Gallinazos. Gallinazos, que eso no existió, por si acaso. Entonces, la reflexión es que tenemos que hacer de todo sin esperar nada a cambio por nuestro país.
O sea, aquel que hace algo por su país esperando algo a cambio, pues no es una entrega real, no dirías es una tú. entrega real. No está convencido de que debe entregar lo mejor para su patria. Y si hay gente que no está dispuesta a hacer lo mejor por su país, este país no va a crecer, no se va a desarrollar. Efectivamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es inculcar esas enseñanzas a los chicos, conocer la historia, conocer al país, para poder amarlo y para poder defenderlo. Porque la obligación de todo peruano es defender a su país. Ahora, no tienes que ser militar necesariamente para defender al país. Lo puedes hacer de cualquier trinchera. Lo defiendes con un armas, empresario, con ideas, un ingeniero, un con político. dinero, con fe. Claro, un católico, un religioso, de donde estés. Simplemente haz las cosas bien, haz las cosas de buena fe. Así es. ¿No? Si eres un empresario que tiene trabajadores, pues trátalos bien, paga tus impuestos como debe ser. ¿No? Si eres un profesor, enseña la verdad, enseña la historia como corresponde. Si eres un político, no seas corrupto, Claro. da leyes que sean en provecho de la mayoría de los peruanos. Entrégate realmente con vocación. Yo considero que un político debe tener las mismas vocaciones de servicio que un militar y un sacerdote. Totalmente. Debería ser así. Y hay algunos que son buenos, Sí hay algunos que son buenos. pero no son todos. Ahora, la política mayoría. no es que sea mala. Malos son algunos políticos. Claro. La política no es que sea mala. A la Entonces, prensa, los periodistas. los periodistas que sean objetivos, que digan la verdad. Entonces, yo creo que todos podemos hacer algo por la patria. La única cuestión aquí es que estemos decididos a hacerlo. Efectivamente. Y hay otra cosa, entonces, es también un recordatorio de lo que significa ser un buen peruano. Ser un buen peruano es ser una buena persona, tratar de hacer cosas que no solamente nos benefician a nosotros, porque es cierto, todos naturalmente buscamos un beneficio personal, eso es un instinto natural, pero también somos más que animales, entonces tenemos que recordar que tenemos que volcar nuestro servicio hacia terceros también, porque hay una lógica detrás de eso. Tú te portas bien con el otro se va a portar bien contigo, es reciprocidad. Así se construye país, así se construye sociedad. Alex, para mí ha sido un honor realmente tenerte aquí. Quiero, a través tuyo, ¿no?, rendirle homenaje a los 140 comandos, héroes nacionales, a nombre de los peruanos que tenemos buena memoria. Gracias por lo que han hecho, realmente es un ejemplo, ¿no? Para todo, vamos a decir, para toda la gente que quiere este país, lo que ustedes han hecho. Al presidente Fujimori también, darle el crédito del caso, a toda la gente de bien, a los mineros que estuvieron haciendo los túneles, a los choferes, a la gente que ponía los parlantes a todo volumen. Cada uno cumplió un rol. A todos ustedes, muchísimas gracias. Y a todos aquellos que se dedicaron a filtrar información, a venerar a los terroristas, a tergiversar la historia. Espero realmente que, si no es en esta vida, en la otra paguen por todos sus crímenes. Y ese momento les va a llegar, aunque no lo crean. Y de corazón deseo que rindan cuentas, porque le han hecho un daño enorme a nuestro país. Pero aún así, no pueden con esta patria y no pueden con nuestra gente. Somos más fuertes porque la verdad está de nuestro lado. Así que, Alex, un honor. Muchísimas gracias por estar presente. Creo que ha sido un programa maravilloso, con una persona maravillosa. Y con nosotros será hasta la próxima edición de Piensa Más.